Existe una escena que se repite a lo largo de la historia con una frecuencia perturbadora. Una persona es colocada en el centro de una plaza. Alrededor, todos observan. Y entonces se anuncia una decisión, no por un juez, no por un proceso, sino por un grupo de personas que ya habían decidido el resultado incluso antes de escuchar cualquier defensa. Tal vez nunca hayas estado en una plaza así. Pero probablemente ya hayas sentido algo parecido. En un ambiente de trabajo. En una familia. En un grupo donde la opinión de una persona poderosa valía más que cualquier verdad. Lo que se contará aquí no es solo la historia de una mujer que fue injustamente acusada. Es algo más incómodo que eso. Es la historia de cómo comunidades enteras, formadas por personas comunes y decentes, pueden cometer injusticias profundas sin que nadie tenga que ser un villano declarado. De cómo el silencio de muchos puede ser más devastador que la crueldad de unos pocos. Y de cómo una sola persona, sin poder, sin aliados y sin nada más que atención y paciencia, puede desmontar una estructura que tardó años en construirse. La sentencia era clara: servir o ser expulsada. Dos opciones que parecían opuestas pero tenían el mismo objetivo: garantizar que ella nunca más hiciera la pregunta que había hecho. Solo que quienes crearon aquella sentencia cometieron un error que las personas muy seguras de su propio poder suelen cometer: subestimaron lo que ocurre cuando alguien que ya no tiene nada que perder decide, aún así, quedarse. Meses antes de aquel juicio, ella llegó con una maleta pequeña y una mirada que cargaba más historias de las que cualquiera allí estaba dispuesto a escuchar. Nadie preguntó de dónde venía. Nadie preguntó por qué. En lugares pequeños, la curiosidad sí existe, pero la confianza es una moneda rara y nadie la entrega gratis a quien acaba de llegar. Ella lo entendió rápido. Y en lugar de intentar explicarse, hizo lo que las personas sabias hacen cuando llegan a un lugar nuevo: se quedó callada y observó. El primer trabajo que encontró fue el más simple posible: cocinar, limpiar, cuidar de los animales. Nada que exigiera presentación o historial. Ese tipo de trabajo no hace preguntas, y era exactamente lo que ella necesitaba en ese momento. Hay gente que cree que el trabajo manual es para quien ya no tiene más opción. Pero a veces es precisamente en el trabajo más simple donde una persona encuentra el suelo que necesitaba para volver a levantarse. Ella estaba reconstruyendo algo por dentro mientras, por fuera, simplemente barría un patio. Lo que nadie allí percibió es que una persona nueva en una comunidad cerrada nunca llega sola. Trae, sin querer, un espejo. Y las personas comienzan a verse en ella, proyectando miedos, desconfianzas y juicios que muchas veces no tienen nada que ver con quien esa persona realmente es. Es casi instintivo. Funciona como cuando alguien nuevo entra en un grupo de trabajo y, de repente, las dinámicas que ya existían se vuelven más visibles. La piedra no crea el movimiento del agua, solo revela la corriente que siempre estuvo allí. Ella no intentó agradar a todos. No sonrió demasiado. No se esforzó por parecer inofensiva. Hizo su trabajo, fue educada y mantuvo una distancia respetuosa. Y, paradójicamente, fue exactamente ese comportamiento equilibrado lo que empezó a incomodar a algunas personas. Porque en una comunidad donde todos se conocen desde hace mucho tiempo, alguien que no pide nada y no se expone demasiado parece estar escondiendo algo. Su calma era interpretada como misterio. Y el misterio, en lugares pequeños, siempre es una semilla fértil para la desconfianza. Los días fueron pasando. Las semanas también. Y poco a poco, ella fue ganando un espacio mínimo, no por simpatía, sino por utilidad. Cocinaba bien. Era puntual. No faltaba. En un mundo donde las personas valoran a quien cumple lo que promete, eso tiene peso. Aún no era amistad. Era algo anterior a la amistad, era respeto por el trabajo.
Y quien entiende de relaciones humanas sabe que ese suele ser el único camino real de entrada en cualquier comunidad que todavía no te conoce. Pero había algo que ella aún no sabía, que la tranquilidad de aquellos primeros días tenía fecha de caducidad. Que la misma comunidad que la aceptó en silencio también sería capaz de condenarla en silencio. Y que la verdadera prueba no sería aprender a vivir allí, sino aprender a sobrevivir cuando ese lugar, sin aviso, decidiera volverse contra ella. En los primeros días, las personas eran educadas. Saludaban. Respondían cuando se les respondía. Nada más que eso. Existe una diferencia enorme entre ser tratada con educación y ser tratada con acogimiento, y ella sintió esa diferencia en la piel desde el primer momento. La educación es lo mínimo que cualquier persona ofrece para no parecer maleducada. El acogimiento es otra cosa. El acogimiento exige que la persona baje la guardia. Y nadie allí estaba dispuesto a hacer eso tan pronto. El detalle que más pesaba no era lo que las personas decían. Era lo que no decían. Las miradas que se prolongaban demasiado cuando ella pasaba. La conversación que bajaba de volumen cuando ella se acercaba. La sonrisa que aparecía demasiado rápido para ser verdadera. Quien ya ha vivido en un pueblo pequeño o en un ambiente cerrado sabe exactamente de qué se trata. No es hostilidad abierta. Es algo más sutil y, por eso, más difícil de ignorar. Es como sentir el peso de una nube que todavía no ha llovido. En pueblos pequeños, todo el mundo carga con la historia de todo el mundo. Se sabe quién nació dónde, quién se casó con quién le debe qué a quién. Es una red invisible de información que conecta a todas las personas entre sí. Y cuando alguien llega de fuera, sin pasado conocido, sin una historia registrada en esa red, esa persona se convierte automáticamente en un punto fuera de la curva. No necesariamente una amenaza, pero sí una incomodidad. Porque lo desconocido siempre exige un esfuerzo que lo familiar no exige. Lo curioso es que ella no estaba haciendo nada malo. Trabajaba. Respetaba los límites. No se metía en asuntos ajenos. Pero el simple hecho de no tener una historia conocida ya era suficiente para alimentar especulaciones. La mente humana no tolera bien el vacío de información. Cuando no sabe algo, llena ese espacio con suposiciones. Y las suposiciones, cuando se comparten entre personas que confían unas en otras, rápidamente se transforman en verdades provisionales. Así comienzan casi todos los malentendidos graves. Ella percibió todo eso. Y en lugar de intentar defenderse de algo que todavía ni siquiera tenía nombre, tomó una decisión inteligente, siguió siendo ella misma. Hay una sabiduría profunda en eso que parece simple, pero que en la práctica es difícil. Cuando las personas a tu alrededor construyen una imagen equivocada de quién eres, la tentación es querer corregirlas urgentemente. Explicar. Justificar. Probar. Pero quien actúa así generalmente solo alimenta más la desconfianza. La mejor respuesta a un juicio prematuro casi siempre es la consistencia silenciosa a lo largo del tiempo. Pero el tiempo, en este caso, no sería suficiente. Porque mientras ella intentaba ganar espacio con trabajo y respeto, había algo ocurriendo entre bastidores en la comunidad que ella aún no veía. Algo que involucraba a personas con mucho más poder que cualquier mirada o susurro. Y ese algo estaba a punto de cruzarse en su camino de una manera que cambiaría todo. En toda comunidad pequeña existe una figura así. Un nombre que surge incluso antes de que lo preguntes. Alguien que, a lo largo de los años, fue acumulando tanto poder, tanta influencia y tanto crédito moral que se convirtió en una especie de institución viva. No es alcalde. No es sacerdote. Pero tiene más autoridad que los dos juntos. Las personas pronuncian su nombre con un tono diferente. Más cuidadoso. Como quien sostiene algo frágil y valioso al mismo tiempo. Y en aquella comunidad, ese hombre existía.
Ayudaba a familias en dificultad. Financiaba plantaciones cuando la cosecha no llegaba. Resolvía conflictos entre vecinos antes de que se convirtieran en peleas mayores. Desde fuera, parecía el tipo de persona que sostiene a toda una comunidad sobre los hombros por pura generosidad. Y durante años, nadie tuvo un motivo real para cuestionar esa imagen. Cuando alguien hace el bien con suficiente constancia, las personas dejan de buscar el porqué. Simplemente aceptan. Y esa aceptación, con el tiempo, se convierte en una protección invisible y poderosa. Lo que pocos perciben es que la reputación, cuando se construye con paciencia y estrategia, puede funcionar como un escudo casi impenetrable. No importa lo que alguien haga en las sombras, si la imagen pública es lo suficientemente sólida, las personas rechazarán instintivamente cualquier información que contradiga esa imagen. Es un fenómeno psicológico real, conocido como sesgo de confirmación. La mente humana prefiere mantener lo que ya cree antes que aceptar algo que le obligue a revisarlo todo desde cero. Y ese hombre entendía eso, quizá ni siquiera de forma consciente, pero lo entendía. No era cruel de forma evidente. No gritaba. No amenazaba abiertamente. Tomaba decisiones con una calma que las personas interpretaban como sabiduría. Hablaba poco y escuchaba mucho, algo que mucha gente confunde con humildad. Pero hay una diferencia entre quien escucha para aprender y quien escucha para acumular información que usará después. Quien conoce bien a las personas sabe distinguir entre ambas cosas. Solo que en una comunidad que lo veía como un héroe, nadie estaba buscando esa distinción. Cuando ella llegó, él fue uno de los primeros en observarla desde lejos. No de forma ostentosa. Con esa atención discreta de quien evalúa sin parecer que está evaluando. Y después de algunas semanas, cuando ya tenía una lectura suficiente de quién era ella y de lo que era capaz de hacer, hizo el movimiento que cambiaría la historia de ambos. No fue agresivo. Fue amable. Incluso generoso, en apariencia. Como casi todo lo que ese hombre hacía. Su nombre era respetado. Su palabra tenía peso. Y cuando una persona así decide, por cualquier razón, que alguien representa un problema, esa persona está en problemas mucho antes de darse cuenta. Porque el juego comienza antes de la primera señal visible. Y ella, en ese momento, aún no sabía que el juego ya había empezado. La oferta llegó en un tono casual, casi despreocupado. Un día él simplemente se acercó a ella y le dijo que necesitaba a alguien de confianza para ayudar con algunas tareas administrativas, organizar registros, ocuparse de pequeñas cuentas. Nada que exigiera formación específica, solo atención a los detalles y discreción. Para ella, que estaba reconstruyendo su vida allí desde cero, parecía una oportunidad legítima. Una posibilidad de dejar las tareas más pesadas y ganar un lugar un poco más digno dentro de aquella comunidad. Aceptó sin dudar. Los primeros días en esa nueva función fueron tranquilos. Había pilas de papeles organizados por fecha, cuadernos con anotaciones de transacciones, registros de deudas y pagos de familias de la región. Era un trabajo metódico, casi aburrido. El tipo de tarea que la mayoría de las personas hace en piloto automático, sin prestar demasiada atención al contenido, solo asegurándose de que los números estén en los lugares correctos. Y probablemente era exactamente eso lo que él esperaba de ella, alguien que organizara sin leer, que archivara sin entender. Pero ella tenía un hábito que la diferenciaba, leía lo que organizaba. No por desconfianza, al menos no al principio. Era simplemente su forma de trabajar. Quien trata con números y registros de manera seria sabe que no se puede organizar algo que no se entiende. Así que leía, procesaba y solo después archivaba. Y fue exactamente ese hábito aparentemente insignificante el que plantó la primera semilla de todo lo que vendría después. A veces la diferencia entre ver y no ver una verdad está en un detalle de comportamiento que ni siquiera parece importante. Al principio,
Los registros tenían sentido. Transacciones comunes, valores razonables, nombres conocidos de la comunidad. Pero a medida que avanzaba en los documentos más antiguos, algo comenzó a crear una incomodidad difícil de nombrar. No era nada evidente. Era más bien una sensación, como cuando relees una frase y algo no encaja, pero no puedes identificar exactamente qué. Ese tipo de incomodidad intelectual es molesta justamente porque todavía no tiene forma. Es solo una señal de que algo está mal, pero la prueba aún no ha aparecido. Ella continuó trabajando con normalidad. No mostró nada. No cambió su comportamiento. Pero por dentro, algo había cambiado. Empezó a prestar atención a detalles que antes habría ignorado. Cruzó información de distintos cuadernos. Comparó fechas. Y poco a poco, como quien arma un rompecabezas sin tener la imagen de referencia, los fragmentos comenzaron a encajar de una manera que ella no quería que fuera verdad. Porque cuando una persona común descubre que algo muy malo está ocurriendo en un lugar donde apenas fue aceptada, la primera reacción no es valentía. Es miedo. Es el peso de entender que está sola, que nadie allí va a creerle y que el hombre al otro lado de ese descubrimiento tiene mucho más poder del que ella jamás tendrá. Y fue exactamente con ese peso sobre los hombros que llegó al trabajo al día siguiente, miró aquellos papeles y decidió seguir buscando. Al principio eran detalles casi invisibles. El tipo de cosas que pasan desapercibidas para la mayoría de las personas justamente porque parecen demasiado pequeñas para importar. Un valor que no coincidía con el registro anterior. Una fecha que no encajaba con el evento que debía documentar. Una anotación que había sido modificada, no borrada por completo, sino corregida por encima, con una letra ligeramente diferente de la original. Por separado, esos detalles no significaban nada. Pero juntos, vistos por la misma persona con suficiente atención, empezaban a contar una historia distinta de la que estaba escrita allí. Ella no era contadora. No tenía formación financiera. Pero tenía algo que muchas veces vale más que cualquier diploma: paciencia para observar y honestidad intelectual para aceptar lo que sus ojos estaban mostrando, incluso cuando la conclusión era incómoda. Hay mucha gente que se da cuenta de que algo está mal pero elige no verlo, porque ver exige actuar, y actuar tiene un costo. Ella no tomó esa decisión. Siguió mirando, incluso cuando quedó claro que lo que estaba encontrando era peligroso. Las deudas eran el punto más revelador. Familias que, según los registros más antiguos, debían cantidades pequeñas y manejables. Pero que en los registros más recientes aparecían con deudas mucho mayores, sin que hubiera ningún nuevo préstamo registrado entre medio. Como si los intereses hubieran crecido solos, silenciosamente, sin que nadie hubiera sido avisado. Y en algunos casos, junto al valor de la deuda, había anotaciones sobre tierras, propiedades que habían cambiado de nombre con los años, discretamente, casi como una nota al pie en medio de una página larga. Existe un patrón clásico en esquemas como ese, ya sea en un pequeño pueblo o en una gran corporación. Nunca ocurre de una sola vez. Nunca es un robo descarado que cualquiera pueda ver. Es una serie de pequeños ajustes a lo largo del tiempo, cada uno de ellos justificable de forma aislada, pero que juntos forman un desvío enorme. Es como un barco que cambia su rumbo apenas un grado. Cerca del punto de partida, la diferencia es imperceptible. Pero después de 1000 millas, está en un lugar completamente distinto del destino original. Y nadie en el camino notó cuando empezó el desvío. Lo que ella estaba viendo era exactamente eso: años de pequeños ajustes. Años de detalles alterados con el cuidado suficiente para no despertar sospechas inmediatas. Y todo hecho por alguien que tenía la confianza total de la comunidad, lo que significaba que nadie jamás había buscado inconsistencias. Porque nadie busca lo que no cree que existe. La reputación de él era la mayor protección del esquema, más eficaz que cualquier destrucción de pruebas.
Ella guardó lo que había encontrado. Aún no dijo nada. Pero una cosa había cambiado de forma irreversible, ahora lo sabía. Y quien sabe algo así carga con un peso que no puede fingir que no existe. La cuestión ya no era si iba a actuar. Era cuándo. ¿Y cómo? Porque una verdad de ese tamaño, en manos de alguien con tan poco poder dentro de aquella comunidad, podía tanto liberar como destruir, dependiendo de cómo se utilizara. Ella hizo algo simple, preguntó. No fue una acusación. No fue un enfrentamiento cargado de emoción o indignación. Fue una pregunta directa, casi técnica, sobre una inconsistencia específica en uno de los registros. El tipo de pregunta que cualquier empleado honesto haría al notar un error en los documentos que está organizando. Racional. Profesional. Sin drama. Y fue precisamente esa racionalidad la que la traicionó. Porque estaba usando la lógica de un ambiente profesional saludable dentro de un entorno donde las reglas eran completamente distintas. Él escuchó la pregunta con calma. Respondió con una explicación vaga, de esas que parecen satisfactorias en la superficie pero no resisten ni 2 segundos de reflexión. Y luego la miró de una forma que ella nunca olvidaría. No fue ira. No fue incomodidad. Fue algo más frío que eso. Fue evaluación. Como quien recalcula una situación y decide cuál será el próximo movimiento. En ese segundo, ella entendió que había cruzado una línea. Solo que todavía no sabía la magnitud de lo que había activado. El problema no era la pregunta en sí. El problema era lo que la pregunta revelaba, que ella había leído con atención, que había comparado documentos, que había entendido lo suficiente como para identificar una inconsistencia que debía pasar desapercibida. Para alguien que construyó un esquema basado en el silencio y la falta de atención de los demás, una empleada que lee lo que organiza es una amenaza mucho más seria que un enemigo declarado. Porque los enemigos son conocidos. Quien observa en silencio es impredecible. Hay una lección pesada en ese momento que va mucho más allá de esa historia. En ciertos ambientes, hacer la pregunta correcta a la persona equivocada es más arriesgado que cometer un error grave. No porque la pregunta sea incorrecta, sino porque expone el nivel de percepción de quien pregunta. Y hay personas que prefieren estar rodeadas de quienes no ven. Quien haya trabajado en ambientes corporativos tóxicos probablemente reconozca esta dinámica. El empleado que percibe el fraude y comete el error de comentarlo con el propio autor del fraude. El resultado casi nunca es gratitud. Ella se fue ese día sin demostrar nada. Mantuvo la expresión neutra, agradeció la explicación y continuó con sus tareas normalmente. Por fuera, parecía que la conversación había sido olvidada. Pero por dentro, algo había cambiado en ambos lados. Ella sabía que se había expuesto más de lo que debía. Y él sabía que ella sabía más de lo que convenía. A partir de ese momento, los dos estaban jugando un juego que ninguno había declarado abiertamente, pero que ambos sabían que ya había comenzado. Lo que ella aún no calculaba era la velocidad con la que él actuaría. Las personas acostumbradas a proteger estructuras construidas durante años no esperan. No dudan. No conceden el beneficio de la duda. Actúan antes de que el problema encuentre una voz. Y en aquella comunidad, donde su palabra valía más que cualquier documento, actuar significaba solo una cosa, contar la historia primero, antes de que ella pudiera contar la suya. Después de aquel día, algo cambió. No de forma dramática, no hubo ningún evento marcado al que ella pudiera señalar y decir, fue aquí cuando todo cambió. Fue más gradual que eso, como una marea que retrocede lentamente sin que nadie note el movimiento hasta que el suelo ya está seco. Las conversaciones que antes eran breves, pero existían, simplemente desaparecieron. Las personas que antes saludaban desde lejos ahora desviaban la mirada antes de que los ojos se encontraran. Era como si se hubiera vuelto transparente, presente, pero ignorada.
Lo más perturbador no era la hostilidad. La hostilidad, paradójicamente, sigue siendo una forma de reconocimiento. Lo que ella enfrentaba era algo distinto, indiferencia calculada. Personas que claramente la veían pero elegían actuar como si no la vieran. Ese tipo de comportamiento colectivo tiene un nombre en psicología social, ostracismo. Y sus efectos son devastadores de formas que la mayoría de la gente subestima. Estudios muestran que ser ignorado activa las mismas regiones del cerebro que el dolor físico. No es debilidad sentirlo. Es biología. Algunas personas mostraban algo distinto al silencio, lástima. La miraban con esa expresión que mezcla incomodidad con compasión, la mirada de quien quiere ayudar pero ha evaluado el costo y decidió que es demasiado alto. Hay algo particularmente cruel en ese tipo de lástima, porque confirma que la persona ve la injusticia pero elige no moverse. Es el espectador que ve el accidente, detiene el coche, mira, y luego sigue su camino. La conciencia fue activada, pero no lo suficiente como para producir acción. Ella entendió rápidamente lo que estaba ocurriendo. No era espontáneo. Los silencios colectivos de esa magnitud rara vez lo son. Alguien había dicho algo. Había plantado una semilla en conversaciones privadas, en los lugares donde las narrativas se forman antes de volverse públicas, en una mesa durante una comida, a la salida de un encuentro. En un comentario casual entre personas que confían unas en otras. Y cuando la semilla es plantada por alguien respetado, germina rápido y sin resistencia. Nadie cuestiona al jardinero que todos admiran. Lo que ella hizo frente a eso fue, de cierta manera, extraordinario en su simplicidad. No reaccionó. No intentó explicarse ante quienes no le habían preguntado nada. No buscó aliados de forma desesperada. Continuó apareciendo. Continuó trabajando. Continuó siendo vista, incluso por quienes fingían no verla. Porque hay una sabiduría profunda en entender que ciertas batallas no se ganan con palabras, se ganan con presencia, con la consistencia de quien no desaparece cuando el ambiente se vuelve hostil. Pero su presencia, por sí sola, no sería suficiente para revertir lo que estaba por venir. Porque mientras ella resistía en silencio, del otro lado algo mucho más concreto se estaba construyendo. Ya no era solo frialdad social o miradas evitadas. Era una historia, con detalles, con nombres, con una versión de los hechos que, una vez difundida, tendría vida propia. Y las historias, a diferencia de los silencios, son mucho más difíciles de deshacer. Todo comenzó con susurros. Siempre empieza así. Una frase dicha en voz baja a una persona de confianza, que la repite a otra persona de confianza, que añade un detalle aquí, elimina una duda allá. Y la pasa adelante con una seguridad que la versión original nunca tuvo. Es impresionante cómo una información cambia de forma a lo largo de ese camino. No necesariamente por mala intención, sino porque cada persona que repite una historia la filtra a través de su propia percepción, sus propios miedos, sus propias conclusiones. Y el resultado final muchas veces tiene poca relación con el punto de partida. El contenido del rumor era simple y eficaz, que ella había robado. No había una especificación clara de cuánto, ni de cómo, ni de cuándo. Y curiosamente, esa falta de detalles hacía que la acusación fuera más difícil de refutar, no más fácil. Porque cuando alguien intenta defenderse de algo vago, la defensa parece evasiva. Parece que la persona está esquivando algo concreto que en realidad no existe. Es una trampa retórica elegante, y quien la tendió sabía exactamente lo que estaba haciendo. Una acusación precisa puede investigarse. Una acusación nebulosa simplemente se propaga. En comunidades pequeñas, los rumores se difunden con una velocidad que desafía cualquier lógica. No porque las personas sean necesariamente maliciosas, sino porque la información nueva sobre alguien del grupo tiene valor social. Crea conexión entre quienes la comparten. Genera un sentido de pertenencia,
de estar al tanto de algo. Y cuando la información involucra a alguien de fuera, alguien que todavía no tiene raíces profundas en ese lugar, la resistencia crítica es aún menor. Nadie siente que está traicionando a un amigo. Solo está comentando sobre una extraña. Lo más revelador de todo ese proceso era observar quién difundía el rumor con más entusiasmo. No eran necesariamente personas que tuvieran algo contra ella. Eran personas comunes, que la conocían de manera superficial, que en realidad no tenían una opinión formada sobre ella. Personas que, frente a una narrativa ya preparada y entregada por alguien con credibilidad, simplemente la aceptaron y la repitieron. Es el mismo mecanismo que hace que las noticias falsas se propaguen en las redes sociales mucho más rápido que las verdaderas. La velocidad de propagación no tiene relación con la veracidad. Tiene relación con el impacto emocional y con quien firmó primero debajo. Ella se enteró del rumor de forma indirecta, como casi siempre ocurre. No fue alguien que se acercó con el valor suficiente para decírselo en la cara. Fue una mirada distinta en una mañana cualquiera. Una frase interrumpida cuando se acercó a un grupo. Un silencio que duró un segundo más de lo normal. Esas pequeñas señales, sumadas, forman un mensaje claro para quien sabe leerlas. Y ella sabía. Lo que estaba circulando ya no era una incomodidad vaga. Era una versión de los hechos con nombre, dirección y un destino claro. Y el destino era un juicio. No del tipo que ocurre en silencio o entre bastidores. Del tipo que ocurre delante de todos, a la luz del día, en un lugar donde nadie puede fingir que no lo vio. Porque rumores de ese tamaño, en comunidades como esa, no se quedan solo en conversaciones privadas. Exigen una resolución pública. Una escena final donde la narrativa se confirma ante testigos. Y esa escena estaba siendo preparada con mucho más cuidado del que cualquiera allí estaba dispuesto a admitir. La convocatoria llegó sin ceremonia. Un mensaje simple y directo, informando que debía presentarse ante el consejo local en una fecha y hora determinadas. Sin explicación detallada. Sin lista de acusaciones formales. Sin ninguna indicación de lo que exactamente sería discutido. Ese tipo de convocatoria vaga tiene un efecto psicológico calculado, incluso cuando no es intencional, coloca a la persona convocada en desventaja antes de que se diga una sola palabra. Porque llega sin saber exactamente qué debe defender, mientras el otro lado ya ha ensayado cada detalle. El consejo estaba formado por 5 hombres. Todos con años de historia en aquella comunidad. Todos con relaciones establecidas, familias conocidas, reputaciones construidas. Y todos, de distintas maneras, conectados de algún modo con el hombre más respetado de la región. No necesariamente por corrupción directa. A veces la conexión es más sutil que eso, una deuda de favor, una admiración genuina, el simple hecho de que cuando alguien ha sido generoso contigo durante años, tu percepción de esa persona queda teñida por esa generosidad, incluso frente a evidencias contrarias. Ella entró en la sala y sintió el peso de aquello antes de que se pronunciara una sola palabra. 5 pares de ojos que ya habían decidido algo. No necesariamente por maldad, sino por convicción. Habían escuchado una versión de los hechos de una fuente en la que confiaban plenamente, y esa versión encajaba perfectamente con la desconfianza que una persona de fuera suele generar. La conclusión ya estaba formada. La reunión era solo el ritual para hacerla oficial. Y los rituales, por vacíos que sean, tienen un enorme poder para legitimar lo que ya fue decidido entre bastidores. Las acusaciones fueron presentadas con una seriedad que impresionaba por la ausencia de pruebas concretas. Había afirmaciones. Había referencias a conversaciones que supuestamente habían ocurrido. Había la palabra de personas respetadas contra la palabra de ella. Y en una ecuación así, el peso rara vez es igual en ambos lados.
No porque la verdad sea irrelevante, sino porque la confianza acumulada durante años funciona como una moneda con un valor muy por encima del nominal. Vale más que hechos nuevos. Vale más que la lógica. Vale, a veces, más que la propia evidencia. Ella escuchó todo sin interrumpir. No por sumisión, sino por inteligencia situacional. Sabía que cualquier reacción emocional en ese momento sería usada en su contra. Una voz alterada se convertiría en prueba de inestabilidad. Una lágrima sería tomada como confirmación de culpa. Un argumento demasiado firme sería interpretado como arrogancia. Estaba siendo observada no solo por lo que decía, sino por la forma en que existía en ese espacio. Y comprendió, con una claridad que duele, que el juego allí no trataba sobre la verdad. Trataba sobre la narrativa. Y la narrativa del otro lado estaba mucho mejor construida que cualquier defensa que ella pudiera improvisar en ese momento. Lo que nadie en aquella sala percibió era lo que estaba ocurriendo dentro de ella mientras escuchaba cada acusación. No era desesperación. No era resignación. Era algo más parecido a claridad. Como si cada palabra injusta pronunciada allí estuviera confirmando, pieza por pieza, el verdadero tamaño del problema que había descubierto en los documentos. Y junto con esa claridad llegó una certeza tranquila y peligrosa: salir de allí en silencio no sería el final de la historia. Sería apenas el final del primer capítulo. La plaza estaba llena aquella mañana. No era el tipo de multitud que ocurre por casualidad. Era la multitud de quienes habían sido avisados, de quienes sabían que algo importante estaba a punto de suceder y no querían quedarse fuera. Rostros conocidos. Familias enteras. Niños que no entendían muy bien lo que estaba pasando, pero sentían que era algo serio por la forma en que los adultos permanecían quietos. Había una tensión en el aire que no necesitaba palabras para percibirse. El tipo de tensión que precede a algo que no tiene vuelta atrás. Ella caminó hasta el centro de aquel espacio con una compostura que probablemente sorprendió a mucha gente. No había desesperación visible en su rostro. No estaba encorvada como alguien que ya se ha rendido antes de empezar. Caminó como alguien que sabe dónde pisa, incluso cuando el suelo es hostil. Y ese detalle, pequeño en apariencia, importaba más de lo que parecía. Porque las multitudes leen el lenguaje corporal antes de procesar cualquier palabra. Y el mensaje que su cuerpo enviaba era distinto al que el guión del otro lado había planeado. Lo que ocurrió allí es uno de los fenómenos más estudiados y, al mismo tiempo, más ignorados del comportamiento humano en grupo. Cuando muchas personas presencian una injusticia al mismo tiempo, cada una, individualmente, cree que alguien va a manifestarse. Que alguien con más valor, más posición, más autoridad dará un paso al frente. Y esa creencia colectiva de que otro actuará produce un resultado paradójico: nadie actúa. En psicología social esto tiene un nombre: efecto espectador, y ha sido documentado en decenas de experimentos a lo largo del siglo pasado. Pero saber el nombre del fenómeno no protege a nadie de vivirlo. Había personas allí que la conocían. Que habían comido en la mesa donde ella había cocinado. Que habían recibido su trabajo con satisfacción durante semanas. Personas que, en un contexto diferente, quizá habrían tenido dudas genuinas sobre lo que se estaba diciendo. Pero en ese espacio, frente a tantas otras personas, la presión social operaba de forma abrumadora. Discrepar públicamente del consejo, del hombre más respetado, de la narrativa ya establecida, tenía un costo social que la mayoría no estaba dispuesta a pagar. Y entonces se quedaron donde estaban. Observando. Hay algo que duele de manera particular en ese tipo de silencio colectivo. No es el silencio de quien no sabe lo que está ocurriendo. Es el silencio de quien lo sabe, siente la incomodidad y aún así no se mueve. Ese malestar puede verse en los rostros de quienes están presentes, en los ojos que se desvían, en las manos que se mueven sin necesidad.
En los cuerpos que se inclinan ligeramente hacia atrás como si intentaran crear una distancia física de lo que están presenciando. El cuerpo registra la injusticia incluso cuando la voz elige no hacerlo. Ella estaba en el centro de todo eso y veía cada detalle con la nitidez aumentada que producen las situaciones extremas. Veía quién desviaba la mirada. Veía quién la miraba con lástima. Veía a los pocos que la observaban con una frialdad que revelaba satisfacción. Y veía, en los bordes de la plaza, a algunas personas con expresiones distintas de las demás, no de juicio, no de pena, sino de algo parecido a un conflicto interno. Como si estuvieran procesando algo que no terminaba de encajar. Eran pocos. Pero estaban allí. Y ella guardó cada rostro. Cuando el silencio de la plaza ya pesaba lo suficiente, uno de los 5 hombres se levantó y comenzó a hablar. La voz era pausada, con ese tono de quien elige cada palabra con cuidado, no por honestidad, sino por actuación. Cada frase construida para sonar justa sin necesidad de serlo realmente. Es un talento curioso ese, parecer razonable mientras se comete una arbitrariedad. Y en aquel contexto, frente a una multitud que ya había decidido lo que quería oír, funcionaba con una eficacia perturbadora. La sentencia no fue prisión. No fue expulsión inmediata. Fue algo calculado con una crueldad más sofisticada que cualquier castigo directo. Ella podía quedarse. Pero solo si aceptaba ciertas condiciones. Serviría a la comunidad sin cuestionar decisiones. Haría lo que se le pidiera sin plantear dudas. Viviría allí dentro de un silencio que sería vigilado no por rejas, sino por la presión constante de saber que cualquier paso fuera de la línea sería el último. Era una prisión sin muros. Y las prisiones sin muros son, en muchos sentidos, más eficaces que las de concreto. La alternativa era irse. Dejar aquel lugar y empezar de cero en algún otro sitio, cargando sobre los hombros una reputación manchada que la precedería en cualquier lugar lo suficientemente pequeño como para haber oído hablar. En una época y un contexto donde la información viajaba de boca en boca, esa no era una alternativa simple. Era un castigo disfrazado de elección. Porque una elección real supone que las dos opciones tienen un peso similar. Allí, ambas opciones llevaban al mismo destino, solo por caminos distintos. Lo que hacía aquella sentencia particularmente ingeniosa era lo que comunicaba a toda la comunidad presente. No solo a ella. A todos los que estaban escuchando. El mensaje implícito era claro: cuestionar ciertas cosas tiene un precio. Preguntar sobre lo que no debe preguntarse tiene consecuencias. Y ese precio se pagaría públicamente, frente a todos, de modo que nadie pudiera decir que no lo vio. Se estaba dando un ejemplo. Se estaba trazando una frontera con tinta permanente en el suelo de aquella plaza. Algunos en la multitud escucharon la sentencia y sintieron alivio. No porque fueran crueles, sino porque el alivio es la reacción natural de quien temía un desenlace peor y vio uno intermedio. Es un mecanismo de autopreservación emocional. Otros sintieron una incomodidad que no supieron nombrar, esa sensación de que algo estaba mal pero sin claridad suficiente sobre qué. Y también estaban los pocos que entendieron exactamente lo que estaban viendo y permanecieron en silencio por razones que solo ellos conocían. Pero nadie allí, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que ocurriría a continuación. Porque todos esperaban la reacción obvia. Esperaban lágrimas, o rabia, o sumisión inmediata, o huida. Esperaban que se comportara como alguien que acaba de ser derrotado. Y ella hizo lo contrario. Con una calma que desarmó a toda la plaza, miró a los 5 hombres frente a ella, respiró hondo y dijo que se quedaría. El silencio que siguió a su respuesta fue distinto de todos los silencios anteriores. No era el silencio de quien observa una injusticia y no actúa. Era el silencio de quien no esperaba aquello y no sabe cómo procesarlo. Hay una diferencia enorme entre los dos,
y cualquiera que haya sorprendido a una multitud con una respuesta inesperada sabe reconocer ese momento. Es el instante en que la narrativa preparada por el otro lado encuentra una variable que no había sido calculada. Y durante unos segundos, el guión se detiene. Todos esperaban que ella se fuera. Era el camino más lógico, más seguro, más predecible. Y la previsibilidad es lo que los sistemas de control necesitan para funcionar. Cuando alguien actúa dentro de lo esperado, el sistema absorbe esa acción sin necesidad de reorganizarse. Pero cuando alguien actúa fuera del guión, el sistema se bloquea por un momento. Y en ese momento de bloqueo existe una ventana pequeña, pero real, de poder. Ella había encontrado esa ventana sin necesitar ningún recurso más que su propia decisión. La elección de quedarse no era su misión. Era estrategia. Había una diferencia fundamental entre aceptar las condiciones de la sentencia por debilidad y aceptarlas por entender que ese era el único lugar donde la verdad que había descubierto podría, eventualmente, verificarse. Irse significaba dejar atrás los documentos, las personas que habían sido perjudicadas y cualquier posibilidad de que lo que había descubierto llegara a las personas correctas. Quedarse significaba seguir teniendo acceso. Y el acceso, en aquella situación específica, era el único recurso que tenía. Hay una sabiduría antigua en esa lógica que aparece en contextos muy distintos. Sun Tzu escribió sobre ello hace más de 2000 años. A veces retroceder no es debilidad, es posicionamiento. El bambú se dobla bajo el viento no porque sea débil, sino porque sabe que una resistencia demasiado rígida se rompe. Ella había entendido intuitivamente lo que muchas personas tardan años en aprender, que elegir la batalla correcta es más importante que ganar cada enfrentamiento aislado. Y aquella plaza, en ese momento, no era donde la batalla real debía librarse. Lo que los 5 hombres en la mesa interpretaron como aceptación de la derrota era, en realidad, el inicio de algo que no habían previsto. Porque cuando una persona que ya ha sido subestimada decide permanecer visible, gana algo que la ausencia nunca le daría, la oportunidad de ser testigo. De estar presente cuando los rastros que ya había identificado empezaran a hacerse visibles para otras personas. De ser reconocida, cuando llegara el momento, no como la acusada que huyó, sino como la persona que se quedó incluso cuando tenía motivos de sobra para irse. Pero quedarse tenía un precio que estaba a punto de pagar en la práctica. Porque la sentencia no era solo simbólica. Era una estructura real de vigilancia y limitación que empezaría a operar a partir de ese día. Y moverse dentro de esa estructura, sin someterse por completo y sin provocar una reacción que la destruyera antes de tiempo, exigiría un tipo de paciencia e inteligencia que muy pocas personas logran mantener cuando están siendo observadas, juzgadas y esperando que fallen a cada paso. Ella aceptó la sentencia y permaneció. Y en los días que siguieron, hizo exactamente lo que esperaban de ella. Trabajó en silencio. Cumplió cada tarea sin quejarse. Evitó cualquier situación que pudiera interpretarse como provocación. Por fuera, parecía el retrato perfecto de alguien que había sido quebrado y había aceptado su lugar. Y esa era exactamente la percepción que necesitaba que las personas tuvieran. Porque cuando alguien cree que ya te ha neutralizado, baja la guardia. Y una guardia baja es el ambiente más favorable para quien, en realidad, solo está observando con más calma. El tiempo es una herramienta que las personas impacientes nunca aprenden a usar. Existe una presión enorme, especialmente en situaciones de injusticia, para actuar rápido. Para reaccionar de inmediato. Para no dejar que el otro lado crea que ha ganado. Esa presión es comprensible, pero casi siempre conduce a movimientos precipitados que debilitan a quien los hace. La historia está llena de ejemplos de personas que tenían razón pero perdieron porque actuaron demasiado pronto, antes de tener lo necesario para sostener su posición. Ella había entendido eso de una forma que solo las experiencias difíciles enseñan. Mientras la comunidad creía que ella había sido doblegada,
ella estaba haciendo algo mucho más valioso que cualquier confrontación directa podría producir. Estaba mapeando. Observando quién hablaba con quién. Notando que familias cargaban con un peso que no coincidía con sus historias oficiales. Prestando atención a conversaciones que se detenían cuando ella se acercaba, no para sentirse excluida, sino para identificar qué asuntos eran lo suficientemente sensibles como para requerir silencio. Cada detalle era una pieza. Y ella estaba armando el rompecabezas con una paciencia que rozaba lo sobrenatural. Hay una frase atribuida a distintos pensadores a lo largo de la historia, con variaciones en la forma pero con el mismo núcleo: la verdad casi siempre deja rastros. No porque quien miente sea necesariamente descuidado, sino porque mantener una mentira compleja durante mucho tiempo exige una consistencia que es humanamente difícil de sostener. Los detalles cambian. Las versiones evolucionan. Las personas que conocen partes distintas de la historia eventualmente se contradicen sin darse cuenta. Y quien está prestando atención con suficiente paciencia empieza a ver cómo esos puntos de contradicción se acumulan. Los rastros estaban por todas partes, ahora que ella sabía dónde mirar. No solo en los documentos, a los que ya no tenía acceso directo como antes, sino en las personas. En las expresiones de las familias que habían perdido tierras y nunca se habían quejado públicamente. En la forma en que algunos hombres evitaban ciertos temas con una precisión que revelaba entrenamiento, no naturalidad. En la manera en que el hombre más respetado de la comunidad nunca respondía directamente cuando surgía el tema de las antiguas deudas, siempre redirigiendo la conversación con una habilidad que resultaba impresionante precisamente por lo fluida que era. Y entonces, en una tarde cualquiera, sin ninguna señal de que aquel sería un día distinto de los demás, algo cambió. No fue un momento dramático. No hubo música de fondo ni iluminación especial. Fue simplemente ella, sola, frente a algo que ya no debería estar donde estaba. Algo que había sido olvidado por descuido o por exceso de confianza de alguien que creía que el problema ya había sido resuelto. Y en ese instante, el rompecabezas que había armado pacientemente durante semanas recibió la pieza que faltaba. Los papeles estaban en una caja que nadie había tocado en años. Guardados con el descuido de quien cree que el tiempo borra lo que la memoria ya no alcanza. Había polvo sobre ellos, el tipo de polvo que solo se acumula cuando algo queda completamente olvidado, no escondido con intención, sino simplemente abandonado por la certeza de que nadie buscaría allí. Y quizá nadie habría buscado, si no fuera por ella. Si no fuera por ese hábito de leer lo que organiza, de prestar atención a lo que otros tratan como irrelevante. A veces la diferencia entre descubrir una verdad y no encontrarla nunca está solo en quien decide abrir una caja olvidada. Lo que había allí no era una única prueba definitiva. Era mejor que eso. Era un patrón. Registros de años anteriores que mostraban el mismo esquema en diferentes etapas de ejecución. Deudas que empezaban pequeñas y crecían de formas que ningún interés legítimo podría justificar. Transferencias de propiedad registradas con un lenguaje técnico que oscurecía lo que realmente estaba ocurriendo. Y anotaciones a mano, hechas con la prisa de quien escribe para sí mismo y jamás imagina que otro par de ojos las leerá, que eran brutalmente directas sobre lo que se estaba haciendo y por qué. El nombre que aparecía repetidamente en aquellos documentos era el mismo que ella ya esperaba encontrar. Pero verlo escrito, con fechas y valores y detalles que hacían imposible la negación, produjo un efecto distinto a simplemente saberlo. Saber es una cosa. Tenerlo en las manos es otra completamente diferente. Es la diferencia entre sospechar que hay agua bajo la tierra y sostener un vaso lleno. La sustancia es la misma, pero el peso es completamente distinto. Y en ese momento ella sintió ese peso como una mezcla exacta de alivio y responsabilidad. ¿Qué hacer con aquello? Era la pregunta más compleja que había enfrentado. Ir directamente al consejo significaba entregar las pruebas a las mismas personas que ya habían demostrado lealtad al problema.
Salir de la comunidad con los documentos implicaba arriesgar que todo fuera desacreditado como robo de propiedad ajena. Una acusación especialmente peligrosa para alguien que ya había sido acusada públicamente de eso antes. Cada camino obvio tenía una trampa incorporada. Y las trampas en los caminos obvios son la marca de quien construyó un esquema con paciencia durante años. Necesitaba algo que ningún documento por sí solo podía darle: personas. Específicamente, personas que habían sido perjudicadas directamente y que guardaban sus propias memorias, sus propias versiones, sus propios fragmentos de prueba que por sí solos no significaban nada, pero que combinados con lo que ella había encontrado formarían algo imposible de ignorar. Había identificado algunos de esos rostros en los bordes de la plaza el día del juicio. Los que no tenían expresión de juicio ni de lástima, sino de conflicto interno. Por ahí debía empezar. Las conversaciones que siguieron fueron discretas y lentas. No había forma de apresurarlas. Cada persona a la que se acercaba necesitaba tiempo para procesar que alguien finalmente había encontrado lo que ellas habían dejado de intentar demostrar. Algunas lloraron. Otras permanecieron en silencio durante largos minutos antes de responder. Pero ninguna negó lo ocurrido. Y cuando 2, 3, 4 personas que nunca habían hablado entre sí empezaron a notar que sus historias encajaban perfectamente con lo que estaba en los papeles, el silencio colectivo que había protegido aquel esquema durante años comenzó, por primera vez, a perder fuerza. Algunas semanas después, la plaza volvió a reunir a los vecinos. Pero esta vez el ambiente era completamente distinto. No había la tensión escenificada de un juicio ensayado. Había algo más orgánico, más desordenado y, precisamente por eso, más real. Las personas no habían sido convocadas por un consejo. Habían llegado porque las conversaciones que circulaban en los últimos días eran imposibles de ignorar. Cuando una historia empieza a ser contada por quienes la vivieron desde dentro, por familias con nombres, fechas y pérdidas concretas, adquiere un peso que ninguna narrativa construida entre bastidores puede neutralizar fácilmente. Las evidencias habían circulado entre las personas adecuadas de una forma que respetaba el ritmo de cada una. No fue una filtración dramática ni una revelación pública calculada. Fue más parecido al agua encontrando las grietas naturales de una estructura que ya estaba dañada por dentro. Una familia habló con otra. Un hombre que había perdido una propiedad años atrás sin entender cómo reconoció en los documentos exactamente el patrón de lo que le había ocurrido. Una mujer que había guardado silencio durante años se dio cuenta de que no estaba sola. Y el silencio colectivo, que había sido el mayor escudo del esquema, empezó a fragmentarse desde dentro. Hombres que antes bajaban la cabeza cuando el tema se acercaba ahora hablaban. No con la euforia de quien por fin puede vengarse, sino con la seriedad contenida de quien cargó un peso durante demasiado tiempo y finalmente encontró un lugar seguro donde dejarlo. Había algo profundamente humano en aquellas palabras, la necesidad de ser escuchado, de que la propia experiencia sea confirmada por alguien que diga yo vi lo mismo, yo pasé por lo mismo. Es uno de los alivios más poderosos que existen, y no necesita ningún recurso externo para ocurrir. Solo necesita que alguien rompa el silencio primero. Y por primera vez, el hombre más respetado de la región se quedó sin respuestas. No porque las preguntas fueran especialmente elaboradas ni porque alguien hubiera construido un argumento público irrefutable, sino porque cuando múltiples personas, de familias distintas, con historias distintas, presentan fragmentos que encajan con una precisión que no puede ser coincidencia, la negación pierde su base natural. Es posible desacreditar a una persona. Es posible desacreditar a 2. Pero cuando son 8, 10, 15 personas con documentos y memorias que se confirman mutuamente, el peso cambia de lado de una forma que todos en la plaza pueden sentir, incluso sin comprender del todo los detalles técnicos. Nadie tuvo que gritar. Ese fue quizá el detalle más revelador de todo.
No hubo confrontación física. No hubo discursos inflamados. La propia comunidad fue procesando lo que tenía delante a una velocidad que respetaba la dificultad de lo que se estaba deshaciendo. Porque lo que se estaba deshaciendo no era solo la reputación de un hombre. Era la versión de la realidad que aquella comunidad había construido durante años. Y revisar una versión de la realidad compartida por toda una comunidad es un proceso que duele, que desorienta y que exige una honestidad colectiva poco común. Y ese día ocurrió algo que ella había imaginado como posible, pero nunca como seguro. La misma plaza que la había condenado sin pruebas decidió finalmente escuchar con pruebas. No fue un giro heroico ni una redención cinematográfica. Fue algo más complejo y más verdadero que eso. Fue una comunidad entera enfrentando la incomodidad de darse cuenta de que había participado en una injusticia, cada uno a su manera, y eligiendo, aunque tarde, actuar de forma diferente. Y ella estaba allí para verlo. No en el centro esta vez. En los bordes. Observando con la calma de quien esperó el momento adecuado, y no se arrepintió. Cuando todo terminó, nadie celebró. Y quizá ese sea el detalle más honesto de toda esta historia. Porque la justicia de verdad rara vez llega con fuegos artificiales. Llega en silencio, pesada, trayendo consigo la incomodidad de todo lo que tuvo que suceder para que fuera posible. Algunos pidieron disculpas. Otros simplemente evitaron mirarla a los ojos. Y todavía estaban aquellos que simplemente desaparecieron, como si la distancia física pudiera borrar el recuerdo de lo que habían elegido hacer o no hacer en aquellos días. Ella podría haberse ido aquel día en la plaza. Habría sido comprensible. Habría sido humano. Pero eligió quedarse, no por terquedad, no por rencor, sino porque entendió algo que va mucho más allá de esa historia, que la dignidad no es algo que una multitud pueda conceder o quitar. Que la opinión colectiva, por ruidosa que sea, no tiene el poder de redefinir quién eres, a menos que tú lo permitas. Y que a veces la respuesta más poderosa frente a una injusticia no es un grito. Es una presencia que se niega a desaparecer. Ahora queda la pregunta que esta historia deja en el aire, y que vale la pena que cada uno responda por sí mismo. Si hubieras estado en aquella plaza, ¿dónde habrías estado? ¿Entre quienes desviaron la mirada? ¿Entre quienes sintieron la incomodidad pero permanecieron en silencio? ¿O entre los pocos que estaban en los bordes, con el conflicto visible en el rostro, esperando que alguien rompiera el silencio primero? No hay una respuesta correcta o incorrecta aquí. Solo hay honestidad. Y la honestidad con uno mismo siempre es el primer paso para actuar de forma diferente la próxima vez. Antes de irse, alguien le preguntó si guardaba rencor. Ella respondió algo simple, de esas respuestas que parecen pequeñas pero que contienen años de aprendizaje. Dijo que a veces un pueblo entero aprende más de un error que de años de tranquilidad. Y en aquella comunidad, esa lección nunca volvería a olvidarse. Porque las verdades que cuestan caro suelen ser las únicas que realmente permanecen. Y hablando de silencio y de comunidades que eligen no ver lo que está delante de sus propios ojos, hay otra historia en este canal que te dejará aún más inquieto que esta. Una historia en la que una mujer vio su dignidad destruida frente a toda una comunidad, y absolutamente nadie tuvo el valor de intervenir. Si quieres entender hasta dónde puede llegar el silencio humano cuando nadie decide decir basta, mira ahora el video. El pueblo entero observó mientras su dignidad era destruida. Te está esperando aquí en el canal. Y si esta historia te hizo pensar, te hizo sentir algo o te hizo ver situaciones de tu propia vida desde un ángulo diferente, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque cada semana hay aquí una nueva historia, de las que no te dejan igual que antes de verla.